¿Qué tal? Un cordial saludo. Vamos a continuar dialogando sobre algunos aspectos que son muy importantes. En el pensamiento es efectivamente el pensar en la base del desarrollo de la persona. Permítame que les cuente una pequeña anécdota. Cuando entré a la universidad con 16 años, tuve la alegría de conocer a un extraordinario filósofo, el doctor Luis Felipe Guerra Martinier, muy bueno, hermano de la doctora Margarita Guerra Martinier, muy buen filósofo, y él me introdujo a ese mundo del pensamiento, de la metafísica, de la filosofía. Me enseñó, por ejemplo, a explicar el opúsculo octavo de Tomás de Aquino, el ser y la esencia. Pero no vamos a ir por los aires, sino más bien, ya hemos visto en algunas ocasiones lo que es pensar, lo que es hablar, la propia identidad. Pero yo quisiera hacer hincapié en un hecho del significado de las palabras. La realidad es lo que es en sí. Realmente yo tengo acá un papel, realmente tengo aquí la computadora. Por lo tanto, la realidad no depende de lo que yo pienso. Pero cada uno tiene su punto de vista. Cada uno tiene no solamente su idiosincrasia, sino un mundo que ha vivido. Un mundo que lo ha introducido, vamos a decir, en su vivir, en su actuar, en su pensar. Y hay unos elementos, nada más que referirme a las lecciones extraordinarias que dio en Lublin, con L, Lublin, Karl Wojtyła, que después sería Juan Pablo II, San Juan Pablo II, un extraordinario filósofo del personalismo existencial, es decir, la filosofía del ser y la filosofía del existir. Y Karl Wojtyła se preocupa de esto, mi existencia singular, que no comparto con nadie. Mi ser humano lo comparto con todos los seres humanos del planeta. Mi existir singular no lo comparto con nadie. Entonces se trata de tener los pies en la realidad. San Juan Pablo II ahora, pero entonces no era San Juan Pablo, era Karl Wojtyła, doctor Wojtyła, en la Universidad de Lublin. Él decía que efectivamente influye mucho en la cosmovisión que tenemos las personas, el entorno ecológico, el ambiente donde uno ha crecido, el clima, el paisaje. Claro que tiene que ver mucho. Si hablamos de nuestro país, por ejemplo, la visión del mundo que tienen en Tumbes, ¿no? Pues es muy distinta de la visión del mundo que puede tener un peruano en Huancavelica o en la selva. El entorno ecológico hace mucho en sitios como en Alemania, por ejemplo, la primera vez que yo vi que en invierno a las 4 de la tarde ya casi noche, y en verano 11 de la noche todavía había luz. Ah, caramba. Era un entorno que no había vivido nunca en el Perú, no hay esos cambios tan radicales como los hay en Europa. Pero sí, efectivamente, hace un carácter, un modo de ver las cosas, donde uno ha crecido, donde uno ha nacido, donde uno ha vivido. Ese se podría llamar el entorno ecológico. El país a uno le deja unas huellas. Yo tuve el honor de, cuando entré a la universidad, oír la bienvenida a un extraordinario peruano, Víctor Andrés Belaúnde de Canseco. Y nos dijo una realidad que nunca he olvidado. Uno con 16 años, bueno, puede tener una visión de las cosas de un modo, pero sí me acuerdo, dijo, poder empezar a pensar con mentalidad universitaria de educación superior es un regalo que ustedes han recibido. Gracias a su esfuerzo. Claro, evidentemente nada cae del cielo. Donde yo trabajo, por ejemplo, con tanto cariño en la Escuela Naval, hay una distinción, un premio que se da al que tiene la nota más alta y el primer puesto, y merece una espada de honor. Entonces la sumatoria de muchos esfuerzos de una persona, de un cadete naval, es lo que determina su evolución en la propia carrera. Pero cuando me dicen, qué suerte que fulanito tal tuvo la espada de honor, no es suerte. Es la suma de muchos esfuerzos que tuvo que hacer esa persona para sacar una buena nota, para esforzarse también en el aspecto
militar, físico, hablo de la Escuela Naval del Perú. Pero en todo lo que hacemos es la sumatoria de esfuerzos que cada uno tiene que hacer. El que quiere celeste que le cueste. Y los ingleses dicen, what easy comes, easy goes. Lo que viene fácil se va fácil. Entonces hay que dedicarle tiempo a profundizar la realidad que uno vive. Yo quisiera fijarme en un aspecto de la realidad que es importantísima, esa realidad, la realidad histórica del Perú, mi patria. La palabra patria viene de pater, padres. Mis padres están aquí enterrados, mis abuelos también, bisabuelos, y seguimos para atrás. Me acuerdo que el doctor Belaunde, Víctor Andrés Belaunde de Canseco, nos decía eso, pues la patria es el sitio de nuestros padres, donde pasan los restos de nuestros padres. Así es, pero hay que conocer la patria. Entonces, por ejemplo, yo diría que se lee poco y se lee poco de la historia del país. Por ejemplo, cualquier peruano debería poder decir que de Tumbes a Tacna, de Tumbes, Piura-Lambayeque, Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Sin embargo, no es tan frecuente que alguien sepa esto. Que en el Perú se habla, las lenguas oficiales de la Constitución dice la lengua castellana, el aymara y el quechua. El quechua hablado por muchísima gente. No entro en las lenguas de la Amazonía, que son múltiples. Pero sí tendría que saber mi país cómo es, cuáles son los aspectos determinantes. Es muy claro que cada persona tiene un punto de referencia. Yo debo decir que estando en Italia no había conocido aún el Cusco. Un hombre muy santo que le preguntó a alguien que estaba ahí en Roma cómo era el Cusco. Insisto, yo no había estado nunca. Estoy hablando del año 68 o 69. Y ese señor le dijo a quien preguntaba, es una de las ciudades más bellas del mundo. Y efectivamente, cuando uno llega al Cusco, primera sorpresa para mí cuando fui, ¿por qué motivo fui al Cusco? Porque me invitó el entonces arzobispo, directo amigo, que en paz descanse, Monseñor Alcides Mendoza Castro, y quería que fuera a comentar el viaje del Santo Padre a esa parte del Perú. Y me sorprendió mucho oír en la calle que la gente hablaba fluidamente en quechua. Me sorprendió que la plaza de armas del Cusco se llame Huacaipata, que en quechua quiere decir el lugar de llanto. No por la conquista, desde antiguamente se llamaba así. Y los nombres de las calles y todo era una simbiosis. Y me contaba el arzobispo, Alcides Mendoza Castro, que cuando Juan Pablo II llegó al Cusco, le dijo que parara el papamóvil y el Papa se quedó mirando la plaza de armas del Cusco y decía, esto nunca lo he visto. Y sobre todo porque en algunas partes pues hay una base que es inca y después está la parte española. Pero me hizo notar el arzobispo Alcides Mendoza que la Catedral del Cusco, que es majestuosa, fue diseñada por arquitectos europeos. Pero los antepasados peruanos, pensemos en la piedra de Zahuite, que es un modelo hidráulico increíble. Los antiguos peruanos manejaban la piedra como nadie. En la casa que fue el mariscal Gamarra, en el Cusco, Hatun Rumillo, que tiene la piedra, varios ángulos, de cómo engarza una piedra con la otra, pues los arquitectos europeos no sabían qué tipo de albañiles, el que trabaja la piedra, de constructores había en el Perú. Y así es, si ustedes miran con detenimiento, la Catedral del Cusco es majestuosa, realmente. Y al costado tiene la iglesia más chica. Pero todo el conjunto de la Plaza de Armas es una maravilla, y ver la parte incaica y la parte superior, que es europea. Por lo tanto, como dice Ricardo Palma, en el Perú, el que no tiene de inga tiene de mandinga. Es decir, todos somos mestizos en este país. Aun cuando yo pongo un ejemplo, supongamos que vienen unos señores
de fuera del Perú, vamos a decir, de Rusia, por ejemplo. No tengo muchos amigos rusos, que digamos, creo que ninguno, pero en fin. Supongamos que viene un señor y una señora rusos, recién casados, y tienen sus hijos acá. Esos chicos hablarán ruso, seguramente, porque los papás hablan ruso. Pero van a hablar también castellano, porque van a ir a salir a la calle, a estar con sus amigos, van a alternar con otras gentes. Eso es muy importante, la formación de la cosmovisión que cada uno tiene. Con quién conversan, con quién está, con quién se cruzan miradas. El cardenal Newman decía, catch an eye, cogerle la mirada a Cristo, decía. Cuando uno tiene intención de hablar con alguien, tiene que agarrarle la mirada, se hace en contacto con los ojos. ¿Sí? Pues efectivamente, cuando uno piensa, los peruanos somos mestizos, sí, ese hijo de rusos tendría el mestizaje cultural del Perú, lingüístico del Perú. Por ejemplo, aquí hablamos castellano, y es tan castellano como el que se puede hablar en Madrid o que se puede hablar en Bogotá, pero es nuestro castellano. Entonces nuestra visión del mundo, por ejemplo, si yo dijera a unos alumnos que están sentados en el Perú, párense, se ponen de pie. Pero si yo dijera en España, párense, dice, ¿qué está usted hablando? Pues párense en España es deténganse, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista de las cosas, cada uno tiene su modo de entender las cosas. Y sí, esta realidad mestiza del Perú. El José Santos Chocano tiene esas palabras extraordinarias en blasón, alma América. Incaico es el latido hispano del corazón, los Andes son de plata, león de oro. Y de no haber sido poeta, hubiera sido un inca emperador. Este poeta, nuestro laureado poeta de Lima, José Santos Chocano, que murió en Santiago de Chile, pues explicó claramente alma América, blasón. Pues tenemos que sentirnos muy orgullosos, y dentro de todo este contexto, de todo este conjunto, está un elemento que ha como permeabilizado nuestra cultura. El artículo 50 de la Constitución del Perú vigente dice, se reconoce el papel importantísimo en la formación de la perenidad que tuvo la Iglesia Católica como elemento de la propia identidad. También el siguiente párrafo dice, se respeta la libertad de cultos, pero sí, efectivamente, nuestro país nació, se hizo una amalgama. Por eso es que yo diría, si yo pregunto, ¿cuál es el auténtico Perú? Sería un error metodológico, ontológico, sistémico. El verdadero Perú es incaico. No, fue hace 600 años. Hoy no es el incaico, no es el aymara, no es el limeño, no es el chiclayano. El Perú es mestizo. El Perú de hoy, ¿cuál es? Miremos la cara a todos. Cada uno es cada cual. Entonces tiene que tener su propia identidad, pero amar lo propio. Yo hace muchísimos años que no voy a un baile, muchísimos, más de medio siglo lejos. Pero recuerdo que yo pregunto a la gente joven, ¿y alguna vez en alguna fiesta toca un balsecito criollo? ¿Va? Vals criollo, ni hablar. Como si estuviera preguntando una cosa terrible, ¿no? Y yo sé cuánta gente joven en el Perú. ¿A usted qué está proponiendo? No, simplemente digo que hay mucha gente joven, entre 18, 20, 30 años, que nunca en su vida han bailado un vals. Ni saben distinguir un vals, una polca, una marinera, de un tondero, de una... Bueno, entonces, ¿qué está usted diciendo? No, simplemente digo que hay que poner los pies en la tierra, saber quiénes somos, de dónde venimos, e identificarnos con lo propio, conocer lo propio, ¿no? Claro, cuántas personas maravillosas hemos tenido en el Perú. Por ejemplo, un señor que no mucha gente sabe quién fue, y que yo lo considero entre los 5 peruanos más importantes que me ha habido en el siglo XX, Honorio Delgado Espinosa, distinguidísimo médico arequipeño, psiquiatra, doctor en medicina, doctor en filosofía, doctor en educación, gran maestro, fundador de la Universidad Cayetano Heredia, entre otros. Ese señor conocía el alma humana, el alma peruana, se casó con una señora alemana. Pero Honorio Delgado es el prototipo, de casi la misma época de Víctor Andrés Belaúnde, casi la misma época de otro peruano distinguido, José Santos Chocano, José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Pues sí, era época en que
surgieron en el Perú distintos movimientos. Entre otros, por ejemplo, yo no hablo de política, pero da la casualidad que la primera vez que oí a un peruano que pesaba mucho en el Perú, Víctor Raúl Aya Torre, en Roma asistí a una conferencia suya que estaba en Viale Regina Margherita y sorprendido cómo hablaba ese señor, qué conocimiento tenía. Sí, efectivamente, una vivencia. No voy a hablar de política, simplemente de espacio, tiempo, historia, que habla este peruano, pues es algo real. Pero no es política, es simplemente el punto de vista que cada uno tiene. Conocí a otro peruano de la misma tintura política de Víctor Raúl Aya Torre, Luis Alberto Sánchez, un gran literato, rector de San Marcos en varias ocasiones. Al final de su vida, el doctor Sánchez estaba ciego, pero no le impedía pensar, no le impedía hablar. Tenía una capacidad de hablar increíble. Solo comparar también, yo diría, otro peruano ilustrísimo, más criollo que todos los libros que he dicho, el doctor Luis Bedoya Reyes, al cual tuve una infinita admiración. Tuve el honor que me invitara el día de su cumpleaños a su mesa, cuando cumplió 100 años. Me escribió un libro, un joven centenario, pero qué visión tenía el Perú, el doctor Luis Bedoya Reyes. Su hijo Lucho era mi amigo muy querido, que en paz descanse, igual que el doctor. Pero sí, estaba con los pies muy en la tierra. El doctor Bedoya Reyes fue profesor en el colegio emblemático de Lima, Nuestra Señora de Guadalupe. Un gran abogado, distinguidísimo abogado, humanista también, y con una fe muy profunda. Pues toda esta saga de peruanos que no pueden quedar en el olvido. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle, y lo hago de vez en cuando y me da pena, ¿qué hizo Ramón Castilla, por ejemplo, dentro de ese mestizaje? ¿Por qué Ramón Castilla es el libertador? ¿Libertador de qué? ¿A quién? Hay mucha gente que no sabe. ¿Y dónde nació Ramón Castilla? Ni idea. Tarapacá, cuando Tarapacá era parte del Perú. Entonces, uno tiene que sentirse orgulloso de lo que uno ha heredado de sus padres. En derecho se dice, cuando un hijo es sacado de la herencia, es el hijo preterido, con T, ¿no? Nosotros nunca somos preteridos del Perú, y no somos preteridos dejados de lado de la honda fe cristiana que embarga nuestras vidas. Ese vals que lo compuso el tío de un almirante muy amigo mío, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Sí, efectivamente. No es desmedro a los demás, no es mirar por encima de los otros, no. Cada uno es cada uno. Y cómo tiene que ser el país, como es el suyo. Y tratando de conocer la realidad propia. Quien no conoce la historia no puede prever su futuro. Y además la historia nuestra es para llenarnos de orgullo. Bueno, un gusto conversar con ustedes. Ya continuaremos en otra ocasión. Hasta cada momento.